Buenos días, bienvenida a Sonora, gracias por recibir a Radio Fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, no es la primera oportunidad que tiene conexión obviamente con el estado de Sonora, sabemos que ha trabajado muy de cerca con el gobernador Alfonso Durazo, sobre todo en un gran problema que tenemos en Sonora. Necesitamos digitalizar los servicios y la Ciudad de México ha sido un referente en ese sentido y bueno, lo adelantó un poco el gobernador Durazo, si usted nos puede también comentar cuál es el trabajo que se está haciendo con Sonora, por favor. Sí, claro que sí. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, creamos un área que se llama Agencia Digital de Innovación Pública. Hemos tenido varios logros con esta agencia, les platico algunos de ellos. Hemos digitalizado muchísimos trámites, desde licencia, tarjeta de circulación, acta de nacimiento, algunos otros trámites que tienen que hacer empresas a través de ventanillas únicas. Logramos también dejar de comprar muchísimas licencias digitales y desarrollarlas con le llamamos una fábrica de software de 35 jóvenes que están todo el tiempo ayudándonos a desarrollar. Tenemos la ciudad más conectada del mundo. Hoy la Ciudad de México vamos a cerrar el año con 33,000 puntos de Wi-Fi gratuito. Se puede uno conectar prácticamente en cualquier lugar de la ciudad. Estamos conectando todas las escuelas públicas y estamos conectando unidades habitacionales. Y algunas otras acciones que a través de la agencia digital hemos logrado, por ejemplo, de 2.500 trámites que había en el gobierno de la ciudad, hoy se está reduciendo a 700 trámites y vamos a llegar a 500. Y toda esa facilidad, pues obviamente disminuye corrupción y al mismo tiempo pues genera desarrollo económico, porque las personas, las empresas pues tienen menos trámites para desarrollar sus actividades. Hablando de recuperación económica, siempre la Ciudad de México es un referente por la cantidad de habitantes, el esqueleto gubernamental también. ¿Cuál sería la recomendación que hace recientemente? Usted ofreció números muy importantes sobre la recuperación económica en Ciudad de México. ¿Cuál sería la recomendación para otros estados, como por ejemplo el estado de Sonora? A lo mejor no es la misma dimensión, pero vamos, si la Ciudad de México puede, Sonora puede también. Sí. ¿Cuál es la sugerencia desde el trabajo que hace? En Sonora también hay una recuperación económica muy importante. Ahora, los anuncios que se han hecho, por ejemplo, la empresa de litio que anunció el presidente, aunque de inmediato a lo mejor no se vaya a ver los resultados en unos meses, de todas maneras da un mensaje, una certidumbre de lo que significa el estado de Sonora, en la propia planta solar que va a haber aquí, que va a ser muy importante. Y en la ciudad lo que hemos hecho pues es un diálogo permanente con la iniciativa privada. Ese diálogo significa pues mesas de trabajo que encabezo personalmente en muchos casos. Después de la pandemia, las ciudades fueron las que más impacto tuvieron. Muchos lugares, por ejemplo, destinos de playa muy rápido se recuperaron y la ciudad tardó mucho. Pero ahora ya estamos recuperándonos y eso es gracias pues, a un diálogo permanente que se hace y al mismo tiempo lo que es nuestra convicción, que es apoyar desde abajo siempre la economía. Y Claudia, recientemente en la plenaria de Morena le metieron los medios un aplausómetro y algunos aseguran que Claudia Sheinbaum fue pues quien arrasó incluso por encima de Adán Augusto. Pues algo muy simbólico dentro del partido también. ¿Qué te dice a ti? Bueno, yo creo que más que aplausómetros lo que hay es un reconocimiento de que siempre hemos estado en el movimiento. Nosotros estuvimos con el presidente desde que fue jefe de gobierno, desde antes obviamente, pero desde que fue jefe de gobierno, y hemos estado con él en las buenas, en las difíciles, en las no tan difíciles, y ahora pues en el triunfo del movimiento, y sobre todo mucha convicción en lo que significa el proceso de transformación que vive México. ¿Considera que en la escena política actualmente es una ventaja ser mujer? Yo creo que es una ventaja ser mujer, por lo menos... obviamente como nosotros son hombres no es una ventaja, pero además México está viviendo un momento muy especial en el mundo entero, pero México está viviendo muy especial, fíjate, ahora tenemos 9 gobernadoras, cuando históricamente solo había habido 7 gobernadoras en un momento. Tenemos muchas mujeres que nos representan en muchos lugares, pero no solamente en la vida pública de representación popular, hoy tenemos una joven astronauta que viajó al espacio, mexicana. Entonces es un ejemplo para las niñas, para las jóvenes, de lo que puede ser, y yo creo que cada vez menos la gente se pregunta si una mujer puede gobernar un país o puede gobernar un estado.
Ahora una mujer dentro del ala también progresista, que es parte de la conferencia que brindarás esta mañana en Hermosillo, ¿cómo es también verlo desde esa óptica? ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno progresista desde la óptica de Claudia Sheinbaum a los gobiernos que hemos tenido normalmente en nuestro país y en Sonora recientemente? Sí. Un ejemplo claro también el de otra Claudia, una mujer, sí. Pero ¿cómo es el gobierno de una Claudia desde la progresista también? Sí. Bueno, saludos ahora a nuestra cónsula allá en Barcelona. Yo creo que lo primero que nos define como progresistas pues es la honestidad, por encima de todo. Para nosotros la corrupción es el peor mal que ha tenido México, y como gobernante tiene uno que comportarse para no traicionar nuestros principios, siempre como una persona honesta. Pero tiene que ver también con una visión del mundo. La visión más conservadora lo que piensa es que es el mercado, el regreso al neoliberalismo, lo que va a sacar al país en el desarrollo económico y sacarlo de la pobreza. Y nosotros creemos que si bien tiene que haber inversión privada, que es fundamental, y la participación de la iniciativa privada, el Estado tiene que responder ante los grandes derechos de los mexicanos y mexicanas. Eso quiere decir que el Estado tiene que garantizar la educación para todos y para todas, desde preescolar hasta la universidad, debe garantizar un sistema de salud pública que sea gratuito, debe garantizar pues, el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Es una visión completamente distinta, y también en donde el Estado debe conducir muchos de los destinos de la economía, no porque tenga que tener el desarrollo de todo, pero sí de orientar hacia dónde debe ir. Y ahora creo que eso se está recuperando, y creo que todos están de acuerdo, pero además es un movimiento ya mundial. Yo creo que ya lo que era el neoliberalismo de antes, pues ya ni siquiera se defiende en muchos lugares, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado. Creo que es importante hacerle esta pregunta. El tener la posibilidad de gobernar una ciudad como la Ciudad de México, te prepara también por la cantidad de habitantes, los problemas que hay que resolver todos los días, las situaciones que sean. ¿Te prepara o no es la antesala para una muestra de cómo se puede gobernar un país? Pues yo creo que lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos haciendo, pues es la mejor muestra de lo que somos capaces y de lo que podemos ser. Y ahí en todo caso pues es una valoración de los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos. ¿Se puede hablar, Claudia Sheinbaum, sobre sus aspiraciones en las entrevistas que hace, que lo hace pues abiertamente? Sí, puedo hablar abiertamente porque el INE está encima de nosotros sancionándonos con todo, pero es obvio que se ha abierto un proceso que abrió el presidente a partir de las famosas corcholatas, y al final quien va a decidir quién va a representar a Morena en su momento y a lo que representa este movimiento, pues va a ser la gente a través del proceso de las encuestas. ¿En algún momento Claudia se compara con el resto de las corcholatas y puede encontrar alguna diferencia entre que le gustaría comunicar con la gente que la ve y que quiere que sepa que pero es? Yo creo que más que las diferencias con mis compañeros, lo que hay que resaltar es en lo que pensamos, nuestra convicción y nuestro deseo siempre de un México con justicia, de que haya mayor igualdad siempre, no solamente en términos económicos, de que no haya pobreza, sino también igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en donde se acabe todo tipo de discriminación que todavía sigue persistiendo en México. Y al final lo que habla de nosotros pues es lo que hemos sido desde jóvenes hasta la fecha, y eso es lo que mostramos. ¿Es importante seguir el legado de Andrés Manuel López Obrador, o hay algo que abonar al trabajo que él ya está haciendo, sobre todo por los tiempos? A él le tocó ser jefe de la Ciudad de México hace algunos años, ahora está Claudia Sheinbaum actualmente, una ciudad cambiante con mucha migración, problemas que se acrecentan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por supuesto recuperamos muchos de los programas históricos, recuperamos la honestidad, porque cuando llegamos había un gobierno muy corrupto. Pero también hay cosas nuevas. ¿En qué sentido? Esto, por ejemplo, que hablábamos de la digitalización, en aquel momento ni siquiera era un tema, aunque iniciaba todo el proceso tecnológico y digital, pues hoy estamos en otro momento. Yo pues soy científica, durante muchos años de mi vida lo dediqué a la academia, y obviamente esa historia que yo tengo, pues la pongo en práctica en el momento que tengo un puesto de dirección. Entonces, por eso hicimos la agencia digital, por eso para mí la educación es fundamental. Hicimos, por ejemplo, 2 universidades públicas en la ciudad que dan la posibilidad de que 36,000 jóvenes puedan estudiar. Entonces, todo ello pues es muestra, digamos, del momento que estamos viviendo,
Y por eso nosotros llamamos la ciudad una ciudad de innovación y derechos, porque para mí la ciencia y la innovación tecnológica pues tiene que ponerse al servicio de la gente y al mismo tiempo los grandes derechos. Te ha tocado ya recorrer todo el país a través de estas conferencias o el trabajo que estás haciendo justamente por lo que mencionas. Claudia, ¿qué ves en México? Pues yo veo mucha esperanza. Por supuesto, muchísimos temas que todavía hay que resolver. El presidente López Obrador está sentando las bases de la transformación, pero yo veo alegría, esperanza en muchísimos lugares del país y eso, pues un pueblo con esperanza es lo mejor que podemos hacer. Claudia, permíteme cerrar con Sonora. En Sonora todavía la política hasta hace poco pues está en manos de la mayoría hombres. ¿Cuál sería tu invitación a las mujeres de Morena y de otros partidos políticos o a la mujer en general a participar? Sobre todo porque Sonora presenta unos niveles históricos de abstinencia, no ha salido a votar, entonces eso se nota que está desfigurada la figura del político y más, incluyendo que hay confianza en la mujer, también en la mujer. Sí, yo creo que a todas las mujeres es que nosotras mismas no podemos limitar nuestros sueños. Nosotros podemos ser lo que queramos. Por supuesto que la sociedad y el gobierno tienen que dar esas posibilidades, pero una niña, una joven que no se limite. Pueden ser astronautas, pueden ser ingenieras, pueden ser abogadas, pueden ser diputadas, pueden ser presidentas municipales, pueden ser investigadoras científicas, pueden ser boxeadoras, pueden ser lo que ellas quieran ser, pueden ser gobernadoras y pueden ser presidentas de la República. Muchas gracias, Claudia. Un placer conocerte. Igual. Gracias. Muchas gracias.